Buenas Buenas tardes a tardes a todos. todos. ¿Cómo están, comunidad de emprendedores y empresarios? Hoy estamos en un nuevo capítulo, Emprendiendo Minuto a Minuto, una cita imperdible que tenemos todos los martes a las 5 de la tarde. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación a toda la comunidad de emprendedores y empresarios. Recuerden que esto es un espacio de la Corporación Minuto de Dios Industrial, con el fin de que a lo largo de una entrevista que vamos a tener con expertos, pues de esta manera vamos a poder adquirir ciertas herramientas y vamos a poder adquirir conocimiento de valor, conocimiento que es muy útil, sobre todo en tiempos de cambio, en tiempos en donde en realidad los negocios necesitan generar mucho más valor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre termina siendo un poco crítico, es un tema sensible en los negocios, es un tema sensible sobre todo cuando se está empezando a emprender en los negocios y más cuando se tienen empresas y bueno, resultan situaciones de cambio que son necesarias también para avanzar en la economía y que a veces los emprendedores y los empresarios no sabemos cómo enfrentar, ¿cierto? No es tan sencillo enfrentar. El tema de hoy es, vamos a hablar es cómo ser un buen vendedor, es decir, qué nos hace ser buenos vendedores. Son elementos que también definen mucho las ventas exitosas, también se define mucho el éxito en crecer en ventas, también define mucho el éxito en que nuestro producto se reconozca mejor y crezca mucho más. Entonces, a la respuesta a estas inquietudes también y cómo influyen elementos como la empatía, tener empatía con las personas, esto cómo influye directamente en el crecimiento de las ventas y cómo influye directamente también en el crecimiento de la empresa. Y para eso hoy tenemos un gran invitado, consultor, formador universitario, es un mentor organizacional excelente, también es conferencista y es un apasionado por la música y evidentemente eso lo llevó también a emprender en la música. Entonces son muchos ámbitos en el arte y en la vida donde se puede emprender. Tenemos hoy a Andrés Zapata, bienvenido, muchísimas gracias. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, hombre. ¿Cómo has estado? No, Santi, a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Santi, también aprendiendo nuevas cosas en este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que estos son tiempos, Andrés, donde en realidad nos tenemos que reinventar todos, en la vida, en los negocios, en las empresas, yo creo que en todos los ámbitos. Empecemos a hablar un poco de quién es Andrés. Contanos un poco, Andrés, cómo ha sido tu experiencia, tu recorrido profesional, qué te llevó a hacer lo que haces ahora. Pues, Santi, esa pregunta de quién es Andrés tiene una respuesta muy larga porque obviamente no es el resultado pues, de tantas cosas que camina. Yo hoy me dedico a la formación, lo hago con universidades, lo hago en incubadoras de empresas, hablando del rol, pues como el emprendimiento en la ciudad de Medellín. Lo hago como mentor organizacional, que es un término hoy un poco más cercano también a nosotros y la mentoría y la consultoría van de la mano, ¿cierto? La mentoría es un proceso muy bonito porque además de entregar herramientas técnicas, mucho conocimiento técnico, mucho acompañamiento, también es un proceso donde se transfieren valores y los vínculos que se generan a nivel de gerencia son otros. Entonces, bueno, lo disfruto mucho, desde ahí acompaño algunas organizaciones, específicamente gerentes y sus equipos de trabajo. Y en términos digamos que mi rol como conferencista también se ha venido dando por esto, por invitaciones de alguien que te vio, alguien que te escuchó, alguien que supo, alguien que se conectó con la propuesta. Y bueno, la idea ha sido como compartir la experiencia que he tenido la oportunidad de recoger durante estos años. Yo Qué bueno. comencé, digamos que mi vida profesional, Santi, bueno, después del colegio, digamos, que es como ahí donde se parte, yo inicié en almacenes de cadena, estuve Ujú. varios años en almacenes de cadena, almacenes éxito, supermercados, en fin, ahí hice como mi carrera, inicié como impulsador vendiendo un detergente, entonces conozco la labor desde cero
Ahí yo me encontraba empresarios que se iban a hacer labor de impulso en minimercados. Yo sí, trabajaba para alguna multinacional. Entonces inicié como impulsador, hice mi carrera como mercaderista, luego pasé a ser coordinador de puntos de venta y de equipo de impulso en Antioquia. Y bueno, con el tiempo, luego vino la universidad, estudié administración, por ahí llegué a una compañía inmobiliaria. Estuve un par de años con ellos como gerente de ventas y luego fundé mi propia promotora de proyectos inmobiliarios. Después vino los errores, ¿cierto? Mucho éxito, éxito cargado de sí, muchos sí, errores por la claro. inexperiencia y fue un ciclo que cerré. Y de pronto después de eso, Santi, fue donde intentando desarrollar una nueva vida, me fui acercando a un escenario de asesoría, compartiendo experiencia. Digamos que la pregunta que más me hacían, Andrés, y es uno, ¿cómo vende, cierto? ¿Cómo se vende? Porque los empresarios en aquella época y todavía, muchos dicen que no son buenos para vender, que son muy buenos haciendo lo que hacen, la parte técnica se les da muy bien, pero que el rol comercial de pronto no tanto. Y así fue como entré, yo creo que a dar como mis primeros pasos en asesoría y ya de eso ya han pasado 10 años y en los últimos 10 años pues aprendiendo del sistema, del proceso, de los empresarios, Ok. uno capitaliza mucho. Estudié derecho, entonces también me da, digamos, unas herramientas. A nivel formativo entre la administración, el derecho y la experiencia comercial, yo creo que son herramientas que le permiten a uno hoy entregar parte de ese conocimiento y acompañar a un empresario de otra manera, ¿cierto? Sí, Hasta lo sí, que somos hoy y como tú lo decías ahorita, pues como buen emprendedor también, el último proyecto, el que está actual, es un proyecto musical. Ya es algo muy de mi pasión escribir y componer. Y qué finalmente bien. también durante este camino se materializó y bueno, ya el próximo viernes lanzamos la segunda canción de este año. Entonces, camino de la mano con el empresario en sé lo que padece, sé lo que vive, disfruto sus Claro. éxitos y también comparto sus derrotas y bueno, aprendemos todos los días. Claro, ¿no? Y súper, André, porque mira que hablaste ahorita de varios elementos importantes y es bueno, empezaste desde abajo, eso yo creo que es como el ciclo natural de la vida. Hablabas, por ejemplo, hay un término el que mencionaste que a mí me gusta mucho a nivel empresarial y es el vínculo. Me parece que es una llave importante que abre puertas no solo en la vida profesional, sino que abre puertas en los negocios y en el emprendimiento. Tener esa capacidad de generar vínculos con las personas, de ponerse en esa posición, en esos zapatos, bueno, sí, no solo genera experiencia, sino que justamente lo que a vos te pasó, Andrés, y es que te abrió muchas más puertas y bueno, y hoy estás precisamente en el emprendimiento en el que estás. En ese orden de ideas, Andrés, ¿cuáles son esas características o cómo describir de pronto en dos o tres palabras o dos o tres adjetivos que sean esas características primordiales de Andrés, que caractericen a Andrés como profesional, como persona? Santi, yo siento que lo primero, la capacidad de desear aprender, porque el aprendizaje, Santiago, debe ser una, ¿qué digo yo? Uno debe acompañarse de ese deseo de aprender, porque Ujú. entendí hace mucho tiempo que el cambio es permanente, ¿cierto? A veces se demora un poquito más, a veces de pronto lo vemos venir, pero hace 3 meses no vimos venir, por ejemplo, muchos este cambio. Entonces yo creo que Ujú. el deseo de aprender es un valor importante. El segundo, Sí, Santi, el deseo de ayudar. Yo, yo le digo a los empresarios que acompaño que si no les aporto, que no me paguen, porque, porque soy sí, un sí, convencido de que tiene que sumar y cuando me contratan, no importa la cotización que hagamos, yo les digo, si no le aporto, no me paguen, porque creo que sí, debe ser un sí, principio querer ayudar. Y lo tercero, Santi, yo creo que el amor por vivir, ¿cierto? Por compartir.
Yo creo que eso se trata de dar, finalmente de entregar. de entregar porque considero que he recibido toda la vida, por fortuna he recibido. A veces cuando escucho a tanta gente, obviamente todos tenemos historias que lamentar y de pronto paso por la vida de la gente. Hay seres humanos que sentimos en algún momento que nos fue mal, pero Claro. yo creo que es más lo que recibimos. Entonces, creo que el deseo de dar, Santi, esas tres cosas, aprender, ayudar y entregar lo aprendido. Súper, y yo creo que en ese orden de ideas así es como se emprende y así es como debería de alguna manera el deber ser de los negocios, el deber ser del emprendedor, del emprendimiento. Entremos un poco en materia, Andrés, y hablemos, yo creo que todo el mundo se está haciendo esta pregunta y es precisamente lo que nos convoca hoy, toda nuestra comunidad, y es, hablemos de eso. ¿Quién es entonces ese mejor vendedor? ¿Quién sería ese buen vendedor? Mira, yo siento, Santi, que la respuesta concreta es el que vive para ayudar, el que vive para comprender, en este caso a su cliente, y no digo el externo, también estoy hablando del interno, ¿cierto? El que ayuda, el que comprende y y el que da conocimiento, ¿cierto? El que lo entrega con generosidad. Esas tres características rondan en el quién es el mejor vendedor. Y cuando me refiero a quién es el mejor vendedor, no me refiero, Santiago, al que tenga el título del vendedor en el contrato, ¿sí? Sí, Es decir, cuando yo pienso en quién es el mejor vendedor, es todo aquel, y lo podemos poner en la escala, llámese portero, llámese la señora de los tintos, llámese la secretaria, ujú, llámese el vendedor per se, llámese el gerente, llámese el jefe de producción. Pero si tú lo miras, por ejemplo, hace poco, cuando esto empezó, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos participado de muchos espacios de estos, de entrega, de formación, de conversación y de ver mucha gente famosa también. Eh, un día en una reunión, se lo escuché a ella se llama María Elsie, ¿cierto? María Elsie. sí, Eh, ella expresó algo muy bonito, decía, esta es una época, Santi, donde ya no se dan órdenes. Eso me pareció tan bonito. Esta época no se dan órdenes, decía, el líder que no haya comprendido que en esta época ya no es yo doy, sino ya nos damos, va a mm, sufrir mucho, ¿cierto? Va a sufrir mucho. Entonces, eso me recuerda a esto que yo te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque mira, en mi proceso, Santi, digamos que de forma natural, cuando yo comencé en el mundo de los negocios, hoy voy a hablar de tres cosas importantes. Para que las separemos, para quienes nos escuchen. A mí me gusta diferenciar la simpatía de la empatía, de la posición de dominio, para que lo mezclemos y cómo es importante eso dentro de las ventas, ¿cierto? sí, Cuando yo hablaba con ustedes y me preguntaban cómo se vende más, yo digo que entre más empatía, más ventas, ¿cierto? Es porque en ese proceso mío de búsqueda, a pesar de sentir que tenía éxito en mis negocios, yo deseaba conocer y acercarme más, ser más consciente, esa es la palabra, ser más consciente de lo que quiero entregar dentro de una relación comercial, ¿cierto? sí, Entonces todo comenzó por un librito que se llama El arte de venderse, no recuerdo el autor, ujú, pero me lo recomendó un amigo empresario en aquella época, y ese libro habla de conductas, ¿cierto? Entonces te pongo un ejemplo de conductas. Hay, una, hay un texto pequeñito que decía, de ujú, las gracias de una manera especial. Ejemplo. ujú, Él ponía un ejemplo de alguien que dejaba una nota escrita a mano, ¿cierto? En la oficina de un cliente. Por ejemplo, nosotros hoy enviamos un chat, enviamos un correo posiblemente,
Sí. Pero en aquella época, te estoy hablando del año 2009 más o menos, casi 2009, 2010, hace 10 años, donde no éramos tan conscientes del rol de la comunicación de hoy digital. Él decía, deje una nota escrita por usted, firmada por usted y de las gracias. Eso es conducta, ¿listo? Eso es conducta. Entonces, yo leí ese librito y se me hacía muy lógico ciertas conductas que a las personas nos gustan, a todos nos gustan. Bien. Ahora, luego en ese camino yo quería buscar cómo más podía mejorar. Y entonces me encontré un librito de Daniel Goleman. Y Daniel Goleman habla de inteligencia emocional y de liderazgo. Y allí, dentro del modelo de inteligencia emocional, ese modelito tiene 4 valores. Uno es la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y la motivación. Donde habla de la empatía, él piensa en esa empatía en 3 elementos. Y él va a decir, va, la empatía son 3 cosas. Una se llama empatía cognitiva, la otra se llama empatía emocional y la otra se llama preocupación empática. En español era conocimiento, comprensión y ayuda. Entonces a mí se me hizo muy lógico. Él decía, cuando yo le entrego a un ser humano conocimiento, cerebralmente, estoy hablando de algo científico, nuestro cerebro, ¿cierto? Se activa, se conecta, por eso hablamos de esa empatía y él pone ejemplos en los niños. Él dice que los niños, cuando un niño escucha llorar a otro niño, también llora y lo hace por empatía, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, esa solidaridad natural humana hace que nosotros nos conectemos de ese espacio. Entonces a mí a veces me dicen, Andrés, entonces la persona más empática es la que más se ríe, ¿no? Hay personas que no se ríen, pero ayudan. Así Sí, es. claro, qué bueno, Santi, que uno pudiera sonreír. Estos dichos que dicen que la persona que no sonría no debería tener negocio, yo lo comparto. Entonces ahí voy a hablar, Santi, de la posición de dominio. Entonces, mira, es diferente la simpatía, ser simpático, sonreír. Yo puedo ser simpático y no ayudar, listo. Y otra cosa es ser empático, es decir, ser consciente de que yo puedo entregar conocimiento, puedo comprender a mi cliente y ayudar a mi cliente. Entonces te pongo otro ejemplo cuando no soy empático. Imagínate que un cliente te hace una compra hoy y te pregunta 3 veces en el día cómo va su pedido y vos como empresario te molestas porque él está insistiendo con la pregunta. Entonces viene la posición de dominio, Santi. ¿Quién es el que está obligado a entender la preocupación del cliente? ¿Sí ves? El Claro, claro, empresario. claro. Entonces, eso es posición de dominio. Yo debo entender como empresario, y ahí estoy hablando de todo el mundo, o sea, empresario, vendedor, gerente, lo que sea. Yo debo entender que yo tengo una posición de dominio, es decir, ¿quién es el que tiene el primer deber de ser empático? El empresario. El empresario es El totalmente. cliente jamás, porque es que no hay cursos para clientes. Ujú. ¿Sí? Yo no Y me en imagino. realidad ser cliente no se enseña, pues tú No, simplemente, exactamente, yo totalmente, tengo, yo tengo una expectativa, Santi, ¿cierto? Yo tengo lo que conocemos como el valor esperado. claro, claro. Entonces, yo como consumidor, yo espero unos mínimos y están alrededor de esa empatía. Entonces, eso ya comienza a impactar toda la organización. Es decir, por Ujú. eso el dueño de Virgin, cuando él dice que se preocupe por sus empleados, que ellos se preocupan por su cliente, yo lo comparto. Si usted como líder no es empático con su equipo no le va a entregar a su cliente empatía, ¿cierto? Ujú. Empatía, no necesariamente simpatía, Claro, empatía. Entonces yo a mi em, equipo lo debo entrenar, yo le debo entregar claro, todo mi conocimiento. Y a veces tenemos liderazgos que pretenden que su equipo sepa todo. claro, Contratamos claro. a alguien, Santi, y no le entregamos lo mínimo, no hay una inducción, no hay un proceso de delegación, de acompañamiento, de mentoría. Eso último que acabaste de decir, André, me lleva a recordar una frase que a mí me gusta mucho de este físico teórico Michio Kaku, que él decía, por ejemplo, que justamente el conocimiento no tiene sentido si en realidad yo no lo doy, o sea, si en realidad yo no lo comparto.
Si el conocimiento no se comparte, si el conocimiento no se transfiere, pues entonces no va a generar ningún efecto en la gente. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, André, porque en realidad creo que es una estrategia muy inteligente a nivel empresarial, pues no solamente ser empático, sino lo que vos decís, bueno, entregar, dar, no simplemente estar en esa posición de que le estoy vendiendo algo a mi cliente, sino que de alguna manera estoy sirviendo, es mi invitado, o sea, es como es mi invitado de honor. No sé, lo veo un poco así. Ahorita, por ejemplo, al inicio hablabas del tema de las experiencias. Entonces, el tema de las experiencias también creo que ahorita que mencionaba la mentoría, es muy real, porque entonces la mentoría también motiva mucho cuando se le expresa a ese cliente, o en el caso particular, digamos, del ejercicio o de tu trabajo, de tu pasión ahora, esas experiencias motivan al empresario, ¿no? Y tal vez las experiencias se pueden servir como herramienta de venta. Total, total. Uno, de hecho, fíjate que uno, un consumidor siente cuando solamente quieren su dinero. Pensemos en eso. Entonces el reto aquí no es hacer una venta. Yo pienso, Santi, que cualquiera vende, cualquiera hace una venta, por muchas razones. Por impulso, por la necesidad inicial. No sé, yo siento que la primera venta no es un problema. Yo creo que el reto es tres cosas. Cuando nosotros estamos hablando de un buen negocio, yo siempre he pensado que en un negocio no es la compra, sino que hay dos determinantes, que es la recompra y la recomendación, ¿cierto? Un empresario debe observar cuándo hay recompra y cuándo hay recomendación, de quién y por qué, para poder encontrar su propio ADN, ¿cierto? Para poder encontrar su ruta para que la pueda mantener. Sobre todo, Santi, porque no solamente es a quien yo le quiero vender. Alguna vez yo recuerdo un empresario que tenía unas cabañas quería tener unas cabañas en Coveñas y tenía Ujú. un socio. Entonces estaban planeando cómo iban a hacer las cabañas. Un socio decía que quería tener cierto piso, aire acondicionado, y el otro socio decía que no, que quería tener un ventilador que era sencillo y unas colchonetas. Entonces, en esa discusión de la sociedad, la pregunta es quién tenía la razón y la respuesta a esa discusión era, nos la va a dar el que compre. Entonces, Claro. cuando nosotros tenemos un cliente ideal, yo digo que nosotros tenemos un cliente ideal y que tenemos un cliente real. Ujú. En nuestros sueños hay un cliente, pero en la realidad no siempre coincide, ¿cierto? A veces hay Claro. otro. Entonces yo creo que también es sentir mucho, es dejarse guiar por quién es nuestra relación, con quién es y por qué, y fortalecer eso que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Pero el Claro. consumidor sabe cuándo solo quieren su dinero y el consumidor sabe cuándo están preocupados por él. Entonces, mira, hoy, por ejemplo, yo sé que todos los modelos de negocios no se pueden virtualizar, simplemente porque no, yo no puedo tener la misma experiencia y es difícil, eso es una realidad. Entonces, hoy hay negocios que si bien es cierto, algunos se están fortaleciendo, yo lo llamo como, lo he dicho en varias ocasiones, Santi, estamos como en un puente. Sí. Entonces, cuando llegó la pandemia, habían unos que ya estaban cruzando el puente, es decir, los que tienen conciencia tecnológica, base tecnológica digital. Ellos ya estaban cruzando el puente. Hay otros que iban en la mitad del puente. Hay otros que estaban empezando el puente y hay otros que les daba pereza ir a mirar el puente. Ujú. Ese para mí es la foto de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando pensamos en esta modelación nueva, Claro. donde cambian la forma, ¿cierto? Hay negocios y productos que es muy difícil hacer su entrega de forma digital, pero Mm. vámonos a los que todavía están demandando. Entonces, te voy a poner un ejemplo y no voy a decir la marca. Como yo hoy compro con el observador del consultor,
¿cierto? Es muy difícil quitarme ese vestido. ¿Qué Claro, día pedí una hamburguesa? Llegó la hamburguesa. Disfruté mucho la hamburguesa. sí, Nadie me preguntó cómo me fue con la hamburguesa. Ese es un ejemplo de empatía. exactamente. Porque no hay, no se visualiza un interés o una preocupación de que, bueno, ¿te gustó? ¿Cómo te fue con el producto? Cierto, sí, tenés toda la razón. Vení, André, aprovechemos y leamos un par de comentarios que nos han puesto Sí, por aquí y varias personas que están conectadas con nosotros. Lisa Ríos, por ejemplo, nos dice, empezar desde cero y conocer el sacrificio de cada labor hace más consciente ser empático. Y mira, yo creo, André, que eso es supremamente esencial, pues porque pues claro, porque finalmente el empezar a experimentar y a vivir esos ciclos o esos niveles de la vida profesional, de la vida laboral, también ayudan a desarrollar un poco más esa empatía, ¿cierto? Tengo entendido. Mauricio, por ejemplo, nos dice que nadie se quede sin dar, sin servir a otros. Y mira que justamente me gusta mucho lo que nos escriben porque justamente es a lo que estabas haciendo énfasis ahorita, Andrés, y es que justamente es eso, bueno, ¿y cómo vendo? ¿Y cómo soy empático? Bueno, entregando conocimiento, ¿cierto? Sirviendo al otro. Es que estamos es para servir, ¿cierto? Estamos es para atender. Alguna vez nunca se me olvida, André, también como no recuerdo, era un simposio, un seminario, el ponente decía, no, es que el consumidor no sabe lo que quiere, el consumidor no sabe lo que quiere hasta que se lo muestran. Entonces, también es un poco, yo también lo interpreté un poco como, bueno, normalmente no se tiene claro, nadie se enseña lo que vos decías, nadie aprende a ser cliente. Entonces yo interpretaba, bueno, claro, llega uno con ciertas soluciones, con esa empatía, con esa energía, con esas ganas de servir al otro y pues digamos que hay un éxito. Verónica nos dice, el mejor vendedor es el que se pone en los zapatos de la otra persona y le da la mejor solución, teniendo en cuenta factores más allá de lo económico, porque lo entiende y se toma el tiempo de escucharlo. Claro, yo ahí iba precisamente, Andrés, a la segunda pregunta y es, por ejemplo, ¿cuáles son entonces esos factores que hay mucha gente que dice, y mira que vos lo decías ahorita, que hay mucha gente y empresarios y emprendedores que dicen, no, pero es que yo no soy tan empático, yo no sirvo para ser simpático, yo soy como soy y así, ¿qué importa? Y soy parco y no sé qué. Pero hay otras personas que sí les interesa. Creo que hay un elemento de voluntad ahí también, ¿no? ¿Cómo desarrollar o cómo fortalecer mucho más esa empatía o esa capacidad de escucha, por ejemplo, como lo que nos plantea Verónica? pues Santi, hay una tienda yendo en su época yo viajaba mucho a la costa, me iba por carretera. Y antes de Caucasia, entre Tarazá y Caucasia, hay un paso que se llama Jardín. Ujú. Ahí hay una tienda de queso, ¿cierto? Es una tienda, solo hay un mostrador, ¿cierto? Una vitrina, hay una vitrina pues donde se muestran los quesos. Es el mejor queso caliente que yo me he comido en Colombia, de lo que he caminado, y de hecho cada que iba yo paraba ahí por queso caliente. Se saca solo a cierta hora y es muy poco. Entonces, Mm. cuando yo viajaba, me disponía para buscar esa hora. El tipo que me atendía para mí es el peor tipo del planeta, ¿cierto? Ni siquiera me miraba. Entonces, en mi casa se volvió chistoso porque decía, no vaya usted que no le venden. Entonces, cuando yo llegaba a pedirle el queso, le decía, ¿hay queso caliente? Y me decía, no hay. Entonces, yo me devolvía para el carro y en aquella época estaba casado y le decía a mi esposa, ve tú. Y ella iba y le vendía el queso caliente, pero a mí no me lo vendía. Otras veces yo paraba y me decía, por la tarde. Entonces, cuando yo Mm. regresaba, paraba por la tarde y me decía, no hay, ¿cierto? Me parecía una mala persona.
Entonces me da risa, o sea, es muy chistoso porque decía, entonces la conclusión es que lo único que combate a una mala persona es un buen queso. ¿Qué quiero decir? A no ser de que su producto sea el único queso, necesariamente el empresario que no tenga esa voluntad de la que hablas, puede que haga la primera venta, pero si ese comprador encuentra un producto similar, lo va a cambiar. Lo cambia, sí. ¿Por qué? Porque, mira, yo pienso, cuando hablamos como del resultado venta, eh, hay una pregunta, yo creo, Santi, antes de que yo cierre o cierro con lo que iba a cerrar. No, puedes terminarla ahí, pero entonces aprovechemos y miremos la pregunta que nos hace Sí, Diego Triana. Andrés, teniendo en cuenta la experiencia que tuviste con la hamburguesa, es peculiar, y creo que es un común denominador en muchos servicios, donde hay servicio de por medio y producto. ¿Cómo pueden los restaurantes sobrevivir a estos tiempos de cambio? Yo ya le digo a los empresarios, no lo veamos como una crisis, es una época de cambio. ¿Cuál sería el modelo de negocio ideal para los restaurantes, teniendo en cuenta que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas? Entiendo pues que es como, bueno, ¿qué pueden hacer ellos para no perder ese estándar de calidad y esa actividad? yo le voy a responder con la segunda compra que hice en el mismo restaurante. Yo digo que un producto tiene recompra y recomendaciones, es un indicador. Hay negocios que a mí no me gustan, que he ido a probar y viven llenos. Y no me gustaron. Yo dije, yo no sé la gente cómo compra ahí. Alguna otra cosa tiene, pero a mí no me capturó. Esta Ujú. hamburguesa que yo compré, la compré porque llamé a 4 restaurantes y le voy a ir respondiendo con la experiencia. Yo llamé a 4 restaurantes de hamburguesas y 3 me dijeron que no tenían cobertura. Yo vivo exactamente en la estación Madera, ¿cierto? Mi dirección aparece en Bello, pero Medellín está a una calle de donde yo vivo, ¿vale? Es decir, a una calle es Medellín y a una calle ya es Bello. 3 restaurantes me Ajá. dijeron que no tenían cobertura y solo uno me dijo que llegaba, pero, y era el restaurante más lejano porque es un restaurante que está más allá del Aguacatal. Sí, Sí. mira, estamos hablando de Envigado. Bueno. Entonces me dijo, dentro del área metropolitana el domicilio vale 10, para ir allá vale 15, ¿sí o no? Ujú. Sí. Entonces, déjele la decisión al consumidor. Yo no le estoy preguntando por el domicilio, yo entiendo la situación, quiero comerme su hamburguesa, los pagué. La segunda compra la hice estando en San Cristóbal, ¿sí? En San Cristóbal me dijeron también llego y en San Cristóbal no hay cobertura. Entonces yo me casé con el restaurante que me dijo que sí. Y el efecto psicológico en mí de que me digan que sí, yo voy, pero le vale un poquito más, yo lo pago, ¿cierto? El consumidor, déjele Claro. eso al consumidor. Pero ¿qué me pasó en la segunda compra? Ujú. Había un pelito en la carne. Ah, ¿Listo? Entonces me rompió el corazón. claro, Entonces, sí. ¿qué es lo que esa compañía no está haciendo? Primero, no está haciendo seguimiento. Ahora, para la pregunta concreta, ¿qué hacemos los restaurantes para sobrevivir? Bueno, básicamente, yo creo que hoy la competencia está en términos de comunicación y una buena comunicación, ¿cierto? Entonces voy a enumerar como los factores que nosotros tenemos y se los quiero compartir a la comunidad que nos escucha. Esto no es solo para restaurantes, esto es para cualquier modelo de negocios que hoy permita esta interacción y que se pueda hacer entrega, tangible o intangible. Pero miren, piensen en esto, lo que cambió fue la forma, pero no el deseo de comerse una hamburguesa o cierto alimento, cambió la forma. Yo, como dueño de restaurante, ¿en qué pensaría? Bueno, varias cosas. Lo primero, mi producto debe ser de altísima calidad. ¿Y eso cómo se sabe? Si hay una recompra o una recomendación. Pero fíjate que a mí nadie me ha llamado de esta empresa a decirme cómo me fue con las 2 compras, con la segunda menos. Y yo ya decidí que no voy a comprar más allá. Listo, no se preocuparon por mí, buscaré otro. Listo, producto. Segundo, esa tareita que nos da pereza de quién es nuestro consumidor hay que hacerla.
todo aquello del mapa, el mapa de empatía, por qué compra, dónde compra, qué miedos tiene, qué intereses tiene, qué hacer para yo saber con quién estoy haciendo negocios. Claro. Tercero, yo debo saber entonces dónde está mi mercado y cuáles son los segmentos que yo quiero trabajar. Y luego tenemos dos herramientas hoy fundamentales, Santi, que es la comunicación y la logística hoy. Es un elemento que yo como empresario debo revisar. Pero no puede ser que a mí me llegue un producto hoy, Santiago, y que me Sí. llegue no solamente frío, sino desordenado, en un paque que no es, donde nadie me pregunta, ¿cierto? No hay un negocio que sobreviva ahí. Entonces, la pregunta es, venga, pero entonces es muy costoso. Hombre, sí, pero yo creo que hay consumidores que están dispuestos a pagar por ese costo adicional en el domicilio, ¿cierto? Hay ahorros que no son ahorros, desde un buen empaque y un buen material que conserve un alimento, entonces depende, ¿cierto? Pero yo creo que la entrega hoy, esa experiencia de entrega, ese momento de Santiago es fundamental. Y la comunicación hoy debe ser muy bien hecha, porque el Ah, error que estamos cometiendo hoy, Santiago, es que estamos haciendo una publicación de un producto sin generar una comunicación digital de la marca con ese consumidor. Entonces no están haciendo el vínculo. Y el vínculo, así sea por medios digitales, también es susceptible de que nazca. Pero yo lo debo planear, yo lo debo programar. Para eso hay modelos, hay modelos. A mí, marcas que yo creo que nos gustan a muchos. Matelsa es una marca que conecta. Y la ujú, estrategia digital de Matelsa yo creo que se debe mirar, ¿cierto? claro. La comunicación digital del Metro de Medellín debe ser un modelo para mirar, por ejemplo. Empresas de alimentos que me gusten, y ahí sí, voy a hablar de lo bueno, la bocadería, ¿cierto? A mí me encanta la comunicación de la bocadería, ¿cierto? Y están haciendo domicilios. Entonces yo creo que es importante modelar, y cuando digo modelar no es imitar, modelar es ubicar una marca con la que yo me pueda comparar, mirar qué está haciendo bueno y replicarlo para mí a mi estilo. Eso es muy Ujú, importante. Pero sí. comunicar hoy y comunicar bien es supremamente importante porque antes teníamos el punto de venta y esta presencialidad nos resolvía los vínculos, ¿cierto? Ya no la Claro, claro. tenemos. Entonces, la marca cómo está entregando esa comunicación, pero nos estamos limitando, Santi, a colocar una foto del producto y ya. A eso nos limitamos. Es cierto, es cierto. Y hablabas, y es que en últimas, yo creo, Andrés, que en últimas lo que el cliente, yo siempre he pensado que al final del día lo que el cliente compra, más que un producto del servicio, es la posibilidad de vivir una experiencia agradable, es la posibilidad de que lo hagan sentir bien, de que lo edifiquen, de que lo hagan sentir importante. Yo pienso que al final del día, y vos mismo lo planteabas, más ahora que ya el tema del distanciamiento y el aislamiento prácticamente se volvió parte del estilo de vida de las personas. Entonces, sí, yo creo que al final del día me parece que es supremamente importante la comunicación frente a la experiencia. Y estoy de acuerdo que en realidad las experiencias son las que venden, el generar ese estímulo emocional con el cliente a través de una atención, a través de un servicio, a través de una buena comunicación, vende muchísimo. Andrés, no sé, pues nos podríamos aquí quedar un montón de rato porque este tema es maravilloso, es buenísimo. No sé si tengas de pronto algunas recomendaciones finales que les tengamos a la comunidad de empresarios y emprendedores en este momento, finales, para que entremos a un espacio de preguntas, a ver que de pronto la comunidad tiene algunas inquietudes. Claro que sí. Santi, mira, yo lo que le expreso, le comparto a los empresarios que acompaño, la pregunta es, ¿quién es el responsable de las ventas dentro de una organización? Y la respuesta es puntual, todos, ¿cierto? Y hay cuatro cosas que yo debo tener en cuenta, y es que la venta finalmente es un resultado, es una transacción de todo un proceso. Y yo observo cuatro pilares ahí, Santi. Mm, Capacidades. Yo debo revisar mis capacidades con sensatez. Si yo no tengo la capacidad, voy a morir de éxito. Entonces, capacidad de producción,
capacidad logística, capacidad financiera, capacidad administrativa, capacidad comercial. Segundo, producto. Ese producto, ¿cómo sé que va bien? Pues porque hay recompra y recomendación. Tercero, que lo escuché y me gustó el nombre, lo apropié, se llama energía potencial. Y la energía potencial es la posición que tiene esa marca en la mente de ese consumidor, y eso lo logramos con una buena comunicación y que toda experiencia de compra sea una experiencia que realmente sea grata, y lo acabaste de decir. Eso es energía potencial, es la Claro. potencialidad que tiene esa marca de crecer. Y cuarto, Santi, la conciencia de los sujetos. Aún cuando nosotros hoy no estemos de manera presencial, los sujetos somos los que escribimos por estos medios, enviamos un chat, respondemos bien o no, utilizamos una palabra adecuada o no, la nota de voz es importante, la comunicación telefónica es importante. Los sujetos, entender, Santi, que yo frente a otra persona de verdad estoy en un rol y en una posición donde le debo ayudar. Hombre, a mí me Claro. están llamando porque tienen un problema. Uno. Dos, yo debo comprender que ese cliente está estresado, inquieto, pues porque no sabe, ¿cierto? Simplemente no sabe. Ujú. Y tres, que creo que el conocimiento, entregarlo, eso lo conocemos en tecnología con códigos cerrados o abiertos. Yo soy Ujú. un código abierto. Creo que en la medida de lo posible, entregarle al cliente todo el conocimiento que podamos es muy importante. Y lo decías ahorita, aquí el protagonista es el cliente. Ese es el Sí, protagonista. Y no por aquello de que el cliente siempre tiene la razón, sino por aquello de que el cliente nos está entregando su dinero. Y está claro, entregando claro. su dinero entre muchas Y opciones. su confianza, claro. Yo creo que eso es muy valioso, que a mí me escojan para entregarme su dinero, dice mucho de mí, ¿cierto? Claro, claro, es verdad. Y eso hay que honrarlo, hay que honrar esa elección. Me están eligiendo, me están pagando en medio de tantas elecciones, y eso es muy importante. Súper. Para terminar esa parte, Andrés, me hiciste acordar que alguna vez un colega, un amigo me dijo, y eso me quedó sonando muy bien y tiene todo el sentido del mundo. Creo que también lo leí un par de veces. Lo que hablabas ahorita, de que ya llevándolo a nivel organizacional, a nivel de empresa, pues la función comercial prácticamente, el primer comercial nace desde el gerente, ¿cierto? El gerente viene siendo ese primer comercial. Quiere decir que es una labor que es transversal y que es inherente a todas las personas que conforman la empresa, ¿cierto? Entonces, y yo creo que uno toda la vida emprende y se vende a sí mismo, se vende uno frente, no solamente frente a un trabajo, sino que uno se vende también frente a quiere conquistar a alguien, entonces uno también de alguna manera se está vendiendo. Entonces es bien interesante ahí. No, Andrés, súper bacano. Esto es un tema que hay mucho que podríamos construir mucho más y hablar acá. En este momento abrimos entonces comunidad el espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que le quieran hacer al invitado, a nuestro experto hoy, Andrés, algo de pronto que quieran aportar, que quieran preguntarle ahí. Sin embargo, ahí tienen las redes sociales de él, tienen los canales directos de él para que sigan su trabajo, también para que conozcan tu proyecto musical, Andrés, ¿verdad? ¿Dónde lo escuchamos o qué? No, es muy fácil, es Spotify, pues están todas las plataformas Listo. digitales, ¿cierto? Spotify, Deezer, Apple Music, en YouTube. Hay una canción que dice para mi hija que se llama La Buena Noticia. A todos los que son papás, yo sé que les va a gustar. Si la hija se llama Sara, les va a gustar más. Y este viernes 26, la segunda canción se llama Soy. Soy. Eh, y bueno, es una canción muy, muy romántica. Yo creo que yo soy de esos cursis, de esos, sí, esa es la palabra, yo soy un cursi, entonces Sí. vibro todavía con eso y me gustan las letras bonitas y demás, pero en Spotify, como Andrés Zapata, se busca en YouTube también La Buena Noticia como canción, Bien. también se busca y Santi, muchas gracias, sí, eso hace parte hoy de No, mi, esa es mi pasión, pero es una qué pasión bueno. que no deja de ser un proyecto empresarial.
Excelente, no, bueno, comunidad, ahí lo tienen, Andrés Zapata, síganlo, vamos a escuchar la música de él que, pues también me conecto con eso, Andrés, porque me gusta todavía ese tipo de detalles y ese tipo de lenguajes en la música. Entonces, bueno, comunidad, ahí lo tienen, a seguirlo en redes para que conozcan el trabajo de él, también por si también necesitan acompañamiento de Andrés, ahí puede, digamos, contactarlo a él directamente. Andrés, no, las gracias son para vos, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación, por compartirnos pues tu experiencia acá, supremamente valiosa en tiempos de cambio donde todos nos preguntamos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que vender? ¿Cómo hago? ¿Cómo fortalezco eso? Y a toda la comunidad de mi board, de la Corporación Industrial, también agradecerles siempre esta cita imperdible que tenemos todos los martes. Les recuerdo, dentro de 8 días vamos a tener una invitada muy importante en un tema que a veces le huimos, pero que en realidad en los negocios es muy importante. Vamos a tener a nuestra invitada Margarita García. Vamos a estar hablando un poco sobre registros de marca, todo ese tema legal también que a veces nos afecta cuando lo desconocemos y en estos tiempos pues tratamos de huirle, pero finalmente es algo bien importante, sobre todo para aquellos que están comenzando su proceso empresarial, para aquellos que tienen ideas de negocios y quieren sacarlas adelante. Entonces, imperdible tampoco, dentro de 8 días, aquí mismo a las 5 de la tarde, vamos a tener a nuestra próxima invitada. Andrés, espérame que creo que por acá tenemos una última pregunta. Marce Sanz nos dice, ¿qué debe hacerse si alguien del equipo nos falla con nuestros usuarios y hace quedar mal la empresa? Bueno, yo soy de oportunidades, ¿cierto? Yo creo que las oportunidades hay que dársele, pero yo creo que hay que asumir la cuota de responsabilidad gerencial. Y eso hay que hacerlo desde la creación de un perfil. Cuando nosotros iniciamos una compañía, eso no lo tenemos muy en cuenta porque estamos muy enfocados solamente en la transacción, pero yo creo que en el camino lo que nos permite esto es perfilar. Yo debo saber quién es mi cliente, yo debo saber quién soy yo y mis valores. Una compañía es la extensión de quien la lidera, sin duda. Y yo tengo unos valores. Entonces yo te pongo un ejemplo. Yo hoy tengo muy claro con quién no quiero contratar, ¿cierto? Hace poco volví y releía una frase que decía que uno no debe negociar con todos los que necesitan los servicios, sino con aquellos que los necesitan y los valoran, ¿cierto? Y esa palabra de los valoran, yo creo que es muy importante que cuando yo estoy desarrollando equipo, yo soy el que tiene que tener claro cuáles son mis valores. Y para eso hay un proceso de selección a partir de la perfilación de una persona. Si yo tengo claro cuáles son mis valores, si yo tengo claro cuáles son los valores de mi cliente, y Importantísimo. ahí coinciden los valores de mi marca, cuando yo estoy seleccionando personal, yo debo ser muy claro también en mi objetivo, en quién quiero contratar a partir del perfil de un colaborador o parte del equipo. Si no cumple el perfil, y en eso fallamos mucho por muchas cosas, por la inmediatez, por el afán, a veces también por el precio, pero yo creo que lo primero es devolverse, crear un perfil y ser fiel a ese perfil y a esos valores, ¿cierto? Si yo tengo un empleado que tenga una conducta reiterada, no hay sentido de pertenencia, no le interesa y se evidencia con su conducta que no ama a mi compañía ni mi marca, yo a mi Sí, mucho pesar lo despido, punto. Es que eso no tiene negociación. Yo no, hay una compañía, Santi, se llama Sapos, es de zapatos, una de las compañías de venta online de calzado más grande del mundo. En los ejercicios que hacían de liderazgo, esta compañía pagaba un bono para contratar el primer mes. El que renunciara antes del primer mes le daban $2,000. Pagaban para que la gente renunciara, porque decían que era más costoso tener un mal trabajador, ¿cierto?, que pagarle un bono para que se fuera. Entonces, yo estoy de acuerdo qué con eso. bien, O sea, sí. un mal trabajador es demasiado costoso para una compañía porque es un cliente que no va a volver. Y en términos de servicio,
las estadísticas muestran que yo hablo 12 veces más mal y hablo solo 3 veces bien. Imagínate el costo del cliente, ¿cierto? Yo Claro, tengo una buena experiencia y le hablo a 3 amigos. Y tengo una mala claro, experiencia y le hablo a 12 amigos. Entonces, imagínate esa mala publicidad por tener un mal empleado, ¿no? Yo lo despido. Y ya, o sea, yo en eso no tengo medios. claro. Sin mencionar, Andrés, el hecho de que todo eso genera recordación, porque eso también se le va quedando en la mente al cliente, al consumidor, y eso queda ahí, ¿cierto? Entonces es bastante delicado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quienes tengan más preguntas adicionales, ya saben, en nuestras redes. No se les olvide también, comunidad, seguirnos en nuestro canal de YouTube para que accedan a más conocimiento y a más contenido de valor. Y antes de que se me olvide, les tengo una muy buena sorpresa para toda la comunidad de emprendedores y empresarios. Vamos a tener un concurso. Estén muy pendientes en las redes. Cuéntanos tu idea de negocio y participa por una de nuestras cápsulas de emprendimiento. Es un excelente regalo, es contenido de mucho valor, de mucha calidad, para aquellos emprendedores que se animen a contarnos y se lancen y nos cuenten su idea de negocio y nos cuenten y hagamos también ejercicios de networking, nos conozcamos entre todos, nos conozcamos también, bueno, cuáles son tus sueños, contanos tu idea de negocio y van a participar por una cápsula de emprendimiento. Bien pendientes, por favor, a toda la comunidad de empresarios, también a quienes estén interesados en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Lanzamiento del concurso. Cuéntanos tu idea de negocio y vas a participar por una cápsula, que es un contenido muy bueno que les estamos ofreciendo y que es muy aplicable a todos los negocios. Bueno, Andrés, no siendo más, te agradezco nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y hombre, nos queda la tarea como empresarios, como líderes, como emprendedores, analizar todo eso que es bastante importante. Y ahí es donde se resume gran parte de la respuesta de por qué o de cómo generar ventas efectivas y quién es el buen vendedor. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, a toda la comunidad, gracias por asistir nuevamente. Nos vemos entonces la próxima semana. Santiago, muchas gracias a la comunidad, un abrazo y mucho éxito. Y bueno, es un ejercicio empresarial que todos hacemos todo el tiempo. Estamos haciendo la tarea, hay que aprender rápido. Claro. Eh, pero creo firmemente, Santiago, que algo que apoya toda nuestra labor tiene que ver con esa empatía en términos de ayuda, de entrega de conocimiento y de comprensión del otro. Yo creo Súper. que eso suma. Así que muchísimas gracias y mucho éxito. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. A todos entonces un feliz resto de tarde y de noche. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro capítulo Emprendiendo Minuto a Minuto. Gracias y que estén bien. Gracias.